I'm Lynn, and I've worked here in Colegio Juan de Lanuza from the very beginning. I was part of the group of parents that formed the cooperative in 1978, basically because we were a group of young parents with an ideal about the education we wanted for our children. Most of us had been prior to this in the British School of Aragon, and I've worked here all my life, all my professional life, and I've done many different things. Toda la vida no, tuve unos periodos de trabajo anteriores al Juan de Lanuza, pero desde que se fundó el Juan de Lanuza he trabajado siempre en el Juan de Lanuza. Primero trabajé en Zaragoza en el Colegio Británico de Aragón y de allí salimos un grupo de profesores y el director que fundaron este nuevo colegio con los padres, y desde entonces sí que he trabajado siempre en el Colegio Juan de Lanuza. Era el director, y no solamente era el director, sino que era también profesor. Bueno, en el año 1978 yo salí del Colegio Británico para buscar otro nuevo colegio que fuese una cooperativa. Con ese grupo de padres que estábamos juntos, tratamos de buscar para el próximo curso escolar pues que estuviesen allí el edificio, los profesores, etcétera, etcétera. Yo llevo trabajando en el colegio desde el año 99. Entré desde otro colegio en el que estaba, me hicieron la entrevista, hacía falta un profesor de ciencias y ya me cogieron. Creo que son 17 años. Empecé a trabajar en el Colegio Juan de Lanuza en el 1978 y he permanecido en él hasta el 2015, que me prejubilé. Yo venía del Colegio Británico de Aragón junto con un grupo de profesores que eran María José Fernández, Soledad, Violeta, Lynn, José Luis Menés, que era el director, y Kimi Susa. En el colegio mi trabajo general ha sido ser profesora, pero también he sido durante 20 años la coordinadora de primaria y durante 7 años la jefe de estudios de infantil y primaria. Pues yo sí que he trabajado toda mi vida laboral y he estado en el colegio. Empecé ya un poco con 26 años porque es que yo vivía al otro lado de la valla de ahora, porque cuando empezó pues no había valla y estaba mi casa y el colegio todo junto. Entonces, cuando yo vi que empezaban a hacer algo, que no sabíamos en qué, pues ya me enteré que era un colegio, y como yo entonces no trabajaba fuera de casa, trabajaba en casa y en el campo, pero no me gustaba, pues yo vine a ver qué podía hacer aquí. Entonces ya cuando empezó septiembre, pues como ya habían crecido los niños y se ve que les había gustado, pues me cogieron ya para estar en el comedor. Entonces ya desde entonces ya he estado siempre en el comedor. Trabajé 26 años en el Colegio Juan de Lanuza. Desde que llegué a Zaragoza trabajé en el Colegio Juan de Lanuza y me jubilé, soy la primera jubilada del colegio en el 2008. Hasta entonces, pues sí. Anteriormente había estado en otro colegio de Zaragoza y en Australia, por eso soy la inglesa australiana de Pancrudo del Colegio Juan. No nos podemos olvidar que el Colegio Juan de Lanuza nació el año que se aprobó la Constitución. Entonces eran años de cambios, de libertades, y un grupo de padres decidió montar el colegio que querían para sus hijos, ya que en Zaragoza no había una oferta que cumpliera sus expectativas. El colegio de Juan de Lanuza fue una experiencia de padres que venían del Colegio Británico
en el cual yo estaba como director de ese colegio, y bueno, decidimos que en vez de ser un colegio por accionistas, que fuese una cooperativa educativa. Y ellos querían participar más en la educación de sus hijos. Entonces decidieron juntarse y formar una cooperativa de padres en que ellos pudieran de alguna manera intervenir en cómo educar a sus hijos también. Era la época en que España se abría un poco a las libertades y queríamos educarnos con las nuevas tendencias educativas que existían. Entonces el director del colegio británico nos lo dijo a un grupo de profesores que estábamos de allí, nos pareció la idea estupenda y nos vinimos con los padres para la fundación de este colegio. Y uno de los motivos que decían y que luego fui comprobando, pues era la enseñanza bilingüe en aquellos tiempos, no es como ahora. Ahora hay muchísimos colegios en Zaragoza que tienen enseñanza bilingüe, pero en aquellos tiempos eran muy poco. Aparte de las ideas que tenían también en castellano, de por ejemplo, los niños no llevaban deberes hasta los cursos más a partir de cuarto o quinto de GB. Fue un grupo que estaban en otro colegio y yo me enteré que aquí, que esto era un campo de trigo, y empezaron a obrar. Y yo pregunté y me dijeron que era para un colegio, y entonces fue cuando me puse en contacto con ellos y nos hicimos socios, que era una cooperativa. Lo primero que tuvimos que hacer es en unos terrenos que están ahora aquí, bueno, yo ya no sé cómo se pagaron, porque eran bastantes millones de pesetas en aquellos tiempos. Fue bastante complejo porque nosotros iniciamos el periodo de iniciar este proyecto, era a principios de mayo del año 78, y en septiembre del año 78, cinco meses de tiempo, tuvimos el colegio, lo diseñamos, se hizo la obra, se trajeron los profesores y bueno, yo creo que posiblemente en ninguna parte del mundo un colegio de esas características con 5 meses de trabajo y finalizar el proyecto, pues creo que fue algo que no es muy factible, pero esto funciona. La mayor dificultad era el número de alumnos en los primeros años, ya que se empezó con unos 68 o 69 alumnos. Solo había 2 líneas de autobuses, nada más. Dificultades: cuando el colegio al cabo de 4 o 5 años empezó a crecer un poco, nos faltaban sitios, no había clases para cada año que iba aumentando. Este colegio empezó por lo que era únicamente el edificio de infantil, y con el edificio de infantil se mantuvo bastantes años. Por lo tanto, hubo que pasar de hacer de despachos clases, y teníamos que, para acceder a la clase del fondo, teníamos que pasar por la primera clase. Eso se hizo en una clase de infantil. Se pusieron clases en los pasillos con pladur o con biombos. O sea, esto era un pequeño caos. Luego se construyó un trozo de lo que es ahora primaria. Para pasar de un edificio a otro tampoco había ninguna unión, con lo cual si dábamos clase en un edificio y en otro, lloviese, nevase, pues era un carro que para que tenías que entrar, salir de un edificio y meterte en el otro. Dificultades hubo muchas. La verdad que afortunadamente al cabo de 10 años esto empezó a florecer. Pues éramos muy pocos, todo valía mucho dinero, había que pagar el terreno, había que pagar la obra y bueno. Es realmente complejo el que todo esto funcionase, y la verdad es que no es muy difícil de matizar todo esto, porque
fue todo tan rápido que al final casi, vamos, ni nos lo creíamos en aquellos momentos. When we started the school, we had only 75 students of 3, 4, 5, 6, 7 and 8 years old. A niveles educativos nunca tuvimos problemas porque el grupo de trabajo que éramos los profesores, tanto ingleses como españoles, estábamos muy de acuerdo en cómo teníamos que llevar la educación y nos basamos en una serie de pedagogos en esos momentos actuales muy importantes para innovar al máximo la educación que en esos momentos exigía las nuevas tendencias en España. So it was a very familiar school. We all knew everyone knew everyone. The relationship between the parents was very close. We did lots of social activities together. For example, at Christmas time, we all went out to dinner together. The whole. Eso en todos los demás colegios sí, que se trabajaba mucho lo que ahora llaman proyectos, que entonces eran temas o cosas así. Los chicos en las clases, los mayores, venían a dar charlas a las clases más pequeñas, se preparaban un tema y venían para los niños de las clases inferiores. Era un aliciente para que ver a sus compañeros dando una charla, y para los mayores pues también era una cosa, una satisfacción el ponerse como profesores para darles clases a los pequeños. Y esa era una de las motivaciones, la forma de trabajar en clase. Los chicos tenían que coger información, los libros había muchos en la clase para que los niños encontraran información, pero eran enciclopedias, que ahora ya muchos de los alumnos no saben lo que es una enciclopedia. Por supuesto no había internet, por supuesto no había WhatsApp, ni había de esas cosas, ni pizarras digitales. Las clases eran todas muy poco numerosas en alumnos. Había clases hasta de 7 alumnos. Entonces el ambiente pues era muy familiar en todo el colegio. Por ejemplo, que un compañero que le gustaba mucho el breakdance pegó un trozo de este suelo de plástico, ¿no? para bailar break, y tenía ahí su pista de baile. Las clases eran muy alegres, cada una tenía un color diferente, teníamos unos paneles tremendamente grandes y en ellas poníamos murales grandes y los trabajos de los alumnos. No teníamos en ningún momento libros, todo era trabajar con todos los sentidos de los alumnos y el movimiento de los alumnos, la psicomotricidad y el desarrollo de cualquiera de los sentidos de los alumnos. And I remember that those years we worked really hard. We gave up any free time we had because he was organizing us to do theatre. We did a project for the blind, and it was cross-curricular, and it involved all the students at the same time. Cuando yo empecé en el colegio, yo daba clases en primero de lectura inglesa, en educación física de primero, segundo, tercero y cuarto, música en séptimo, porque entonces las clases no eran como ahora, había muy pocos niños, solamente en séptimo había 7 o 8 alumnos, y cuando ya cuando ya se empezaron a ir las promociones, ya empezó a entrar muchísimo más. But the teachers, we were also the dining room monitors. We served the food, helped with the children who were not wanting to eat, or helping them to understand what they had to eat and why. And then we had to clear the tables. All right, so we were being multitasking a lot of the time, not just teaching in the classroom. Of course. Teníamos solamente una sala grande, que era la sala de psicomotricidad actualmente. Esa sala servía de comedor y de salón de actos. Cuando llegaban las funciones de Navidad, los profesores y los niños de tercero y de primer grado, los mayores, eran los encargados de montar el escenario.
que lo hacíamos con las mesas del comedor, ponerles por encima una moqueta. A sobre las 12 había otra vez que quitar todo el escenario para poder comer. Después de comer, lo que hacíamos otra vez era volver a montar el escenario, para que los chavales no resbalasen y no estropearan las mesas. Se ponían las moquetas que teníamos en infantil. Y una de las actuaciones en Navidad, los niños de 3 años actuaban con unas bengalas. Nunca había ocurrido, pero se me ocurrió que a un niño se le cayó la bengala, se le cayó encima de la moqueta y la moqueta empezó a prender. Hasta que un padre, creo que fue el señor Albero, apagó el poquito fuego que había empezado. Más anécdotas, pues una triste era que a una niña de 4 años se le pilló el dedito con la puerta de la clase y se le cortó un poquito de falange. Rápidamente a la se la llevó al hospital, pero a María José se le ocurrió que había que buscar el trocito de dedito por si acaso le hacía falta. Era la puntita de arriba. Fue María José quien encontró el trocito. Se metió en una bolsa de plástico con hielo y se llevó al hospital y se lo pudieron coser y unir. Yo creo que éramos 5 mujeres y 2 hombres en los primeros años y poco más. De las 5 o 6 mujeres que éramos, 4 nos quedamos embarazadas, el mismo curso. A un padre se le ocurrió la feliz idea del cuarto de baño que había para señoras, coger un rotulador, poner una tripa en el icono de mujeres, es decir, cuidado, se contagia. Por ejemplo, una cuestión muy peculiar es que la noche antes de la inauguración del colegio estábamos todos, padres, profesores y alumnos, barriendo las instalaciones del colegio para poder empezar el curso escolar, porque si no, no llegábamos a tiempo para empezar con los alumnos al día siguiente. Y bueno, eso, y no había vallas, entonces los chicos cuando eran pequeños pasaban a mi casa porque era una granja. Yo vivía en esa casa de al lado de las pistas. Entonces teníamos animales y teníamos de todo. Y con María José pues pasaban los más pequeños, veían el cerdo, las ovejas, los conejos, todo lo que teníamos en vez de la granja escuela. Era la granja escuela de entonces. I remember the night before the first day of school, all of us were here unloading the lorries with all the desks and the chairs and putting them into the classrooms so that when the children got here the next morning, they would have their classrooms ready. ¿No? La mascota que se tenía en el colegio era el pelón, que es esto, y veis que llevo la camiseta del pelón, que vosotros ni la conocéis, hay muchos que no. Los alumnos antiguos sí, que la conocían, eran unas camisetas que hacían cuando estaban en cuarto de bachiller para sacar, el octavo de primaria, el octavo de GB, para sacar dinero para el viaje de estudios, y normalmente por los padres y todo eso comprábamos, como ahora hacéis, para otras cosas. Otra de las cosas que nos ocurrían era cuando nos reuníamos pues, para una derrama, pues de vez en cuando, alguna vez, también poníamos todos un poco cada uno de casa y celebrábamos un poco una fiesta. Pero bueno, la carta se refiere a que Soledad había tenido a su primera hija y ahí se lo escribimos, pero pues desde una cercanía tremenda, como pues a lo mejor así, como una amiga, como alguien que estaba aquí en el colegio y que realmente pues nos queríamos. A mí, bueno, me ha sorprendido, me sorprenden muchas cosas, la letra, pero da una idea de lo que era el ambiente en el colegio en esa época, ¿no? Duérmete niña, duérmete ya, si no te duermes vendrá el lobo y te pegará, si no te duermes yo iré contigo y te dormiré. No sé si... Bueno, muy bien. 81 eran 10 añitos. Me escribieron cuando yo fui madre y estaba en el hospital, cómo me despidieron los profesores cuando empecé mi prejubilación. Son momentos que no se me olvidarán nunca. Así como mis compañeras
que realmente en un principio todo el grupo que éramos las primeras hemos estado mucho tiempo juntas y es un recuerdo que jamás olvidaré a lo largo de mi vida. Y os voy a decir una de las cosas, nosotros preparábamos los temas, hacíamos nuestras fichas, pero era con una máquina que también a la gente de ahora les parecerá nueva, que era un cicloestil, había que poner con un calco, hacías la página, se ponía una plancha de alcohol y eso te hacía las copias. Si la plancha cogía demasiado alcohol, pues ya podías repetir la ficha. O sea que era un trabajo muy grande para lo que son los profesores, el hacer sus trabajos, preparar las fichas. El primer año tuvo nombre, no tenía el nombre de Colegio Juan de Lanuza, se llama Institución Hispano-Británica de Enseñanza. Y yo creo que fue durante el segundo año cuando se empezó a pensar en el nombre que quería el colegio. Se hizo una votación, primero una propuesta por parte de padres, incluso de profesores, y luego una votación. Creo que la propuesta de llamarse Juan de Lanuza fue de un padre que era además inspector de educación y se llamaba Moreno, o se llama Moreno de apellido. Es el que propuso Juan de Lanuza. Como en aquellos tiempos Juan de Lanuza en Zaragoza no sabía ni quién era, en algunos sitios cuando celebrábamos alguna cena y nos ponían un papelito para decir el nombre de la empresa que iba a ocupar las mesas, nos ponían San Juan de Lanuza. Pasamos de ser un colegio totalmente laico a un colegio totalmente religioso, San Juan de Lanuza, éramos los primeros años. Pues yo creo que las ansias de innovar, las ansias de tener el colegio siempre en el punto de mira de la innovación educativa. Eso lo tuvimos en un principio, fuimos un puntual en Aragón y creo que se sigue intentando hacer en el colegio. El bilingüismo, tenemos alumnos de las primeras etapas trabajando en Europa, trabajando en la ONU, por todas las partes del mundo tenemos exalumnos porque éramos un colegio bilingüe de muy renombrado, vamos, con un inglés muy bueno de todos los alumnos que estaban aquí. Yo sí que veo muchos cambios también, porque del año 78 a ahora pues ha pasado mucho tiempo y no solamente hay más edificios construidos, sino que hay muchísimos más alumnos, pasamos de 70 y pico a 500 y pico, entonces pues ha cambiado no solo la fisonomía, sino el ambiente en el colegio, pues cambia la cantidad de profesores también, la relación entre nosotros pues seguramente no es tan directa como era entonces, porque yo recuerdo, por ejemplo, que en los primeros años había un único comedor y profesores y alumnos comíamos ahí, en lo que ahora es la sala multiusos del edificio de infantil, y los profesores tenían una mesa así alargada y estaban todos ahí comiendo al mismo tiempo que nosotros, ¿no? Y comían todos a la vez. Ahora tenemos el comedor de adultos, donde comedor de bachillerato de los profesores y comemos por turnos, entonces ni siquiera en la comida tienes la facilidad, ¿no?, de hablar con el resto. Lo que es la comunicación, el conocernos todos, pues lo lógico, ¿no? Al haber más gente es más complicado. Cosas que se mantienen, pues yo creo que una de las cosas que por lo menos decían, yo en aquella época no era alumno, de que el colegio era innovador, bueno, lo que quería era adaptarse a los nuevos tiempos, que aquellos eran unos tiempos de cambio, y ahora estamos en unos tiempos también de cambio y el colegio intenta adaptarse de otra manera distinta, pero el espíritu es el mismo, es intentar seguir el ritmo de los tiempos y no quedarse atrás. Pues la sensación de gran familia que hubo en sus comienzos durante los primeros años. Conocíamos no solamente a los niños de nuestras clases, sino a todos los niños del colegio, a todos los profesores y a todos los padres. O sea, esto era como un pueblo.
Yo siempre recuerdo las fiestas de primavera, que te ibas parando por todas partes porque veías a padres que o bien los habías tenido como padres o bien los conocías pues de un montón de situaciones en que habéis coincidido. Porque en aquellos tiempos, no hay que olvidarse, que en las asambleas profesores teníamos voz, pero no voto. Y en las asambleas, por ejemplo, se discutía si el alumno iba a llevar un uniforme o no, o si se iba a trabajar con papel pautado o sin pautar. Y aquí no solamente intervenían los profesores, sino indudablemente los padres. Nosotros éramos los invitados realmente. Entonces, toda esa sensación de formar parte de todo, sí que, debido a que el colegio ha crecido muchísimo, se ha perdido irremediablemente. Se mantiene lo que es el espíritu innovador que ha tenido siempre este colegio. Por ejemplo, en otros colegios yo sé que las clases de ciencias pues no tenían el componente práctico que tenía aquí. Aquí, con los medios que había entonces, que no eran muchos, pues se tenía un laboratorio chiquitín, se hacían salidas al campo. Pues yo recuerdo con las profesoras que había entonces que se lo curraban mucho. Y nos intentaban hacer las asignaturas de ciencias muy prácticas, entonces eso siempre fomenta pues que te guste. Y supongo que sí que tendría que ver en luego que eligiera una carrera de ciencias, ¿no? En cuanto a lo que ha supuesto volver aquí, pues la verdad es que hace ya unos cuantos años que volví, y volví con la sensación de no haberlo dejado, porque aunque yo me fui en el 85 y volví en el 99, siempre he tenido contacto con Soledad, con María Ángeles, he vuelto por el colegio a preguntar cosas, a colaborar con algún tema, de exalumnos, por ejemplo. Los compañeros, los profesores, la mayoría de los que yo conocía estaban en infantil y primaria, con lo cual con los que he compartido más tiempo en secundaria también eran gente nueva para mí, no eran mis profesores. Sí es verdad que algunos hemos coincidido más. Soledad, Lynn, me dieron clase a mí y luego yo he compartido sesiones de evaluación con ella. Vamos, el día que me jubilé fue algo inesperado y lo guardaré toda mi vida, porque no lo esperaba. Y entonces me quedé sin hablar, sin comer. ¡Buah! Es que me emocioné tanto que ya no pude seguir. Los padres habían puesto el dinero, los ladrillos y la ilusión, pero si este colegio tenía que venir arriba y tenía que seguir adelante, eso era cosa nuestra. I think my feelings of being part of this school, I think the word that sums it up is that I feel proud. Proud that I was part of forming a school, proud that the school has proved to be such a success, proud that the students that have been part of this school have had the wonderful opportunity, which I hope has given them success and happiness in their lives. Me siento tremendamente orgulloso de haber iniciado una pequeñísima parte de este proyecto. No vengo por aquí muchas veces a entrar en el colegio, pero cuando paso por aquí es algo que me llega hasta dentro. Pues sí, siempre mi hija comenta que para ella su gran maestra fue Mari Carmen Martínez. De hecho, mi hija de alguna manera se dedica a la enseñanza y dice que eso se lo debe especialmente a esta profesora. Por lo que hablamos de la amistad que había y todo, pues es que me emociona un poco. Éramos una familia, porque estábamos muy pocos y había que sacarlo adelante. Y claro, pues se consiguió.
con el esfuerzo de todos. A ver la fotita. Es que nos costó mucho esto. Nos costó mucho. Entonces, pues éramos, pues a mí me parecía como estar en casa, lo que me ha parecido siempre.